Si tuviésemos un invitado para este video sería un detective. O quizás un policía retirado que se reencuentra con un crimen sin resolver. Puede ser Sherlock Holmes, Detective Pikachu o Rodrigo Noya en Hermanos y Detectives. Pero lo importante es que vamos a develar uno de los misterios más grandes de la historia de los juegos de mesa argentinos. ¿El TEG y el estanciero son los verdaderos robos del siglo? Esto es Lanzar los Dados. Lanzar los dados. Empecemos por el TEG, que ponele le debe su nombre a las siglas de Plan Táctico de Estrategia de la Guerra. Sí, todavía no sabemos qué pasó con la PEP, que se debe haber perdido en el camino. En 1976, en plena dictadura militar argentina, David Hitterman fundó Jetem, una empresa que se dedicaría a la creación de juegos de mesa. Y en 1978 lanzaron el TEG y organizaron unos torneos para manejar a la gente. Y le salió muy bien. Como si fuesen clubes de ajedrez, empezaron a crearse clubes de TEG donde la gente se juntaba y jugaba horas y horas porque les gustaba mucho. Luego del éxito se hicieron un par de versiones distintas de este juego. Por ejemplo, el TEG 2, que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, pero que le fue bastante mal. Y en 1990 salió el TEG La Revancha, más rápido, más guerroso. En esta ocasión se agregaron cartas para balancear un poco el azar de los dados y hacerlo más veloz. Pero acá nos traía otra cosa. Hablemos sobre el elefante en la habitación. ¿Es una copia del Risk? El Risk es un juego con reglas muy similares que fue lanzado en 1959 por Parker Brothers, en Estados Unidos. Esta compañía es importante, así que recuerden el nombre. Igual si nos ponemos técnicos, el juego fue creado en Francia por un cineasta que lo publicó en 1957 con otro nombre, La Conquête du Monde, o La Conquista del Mundo. ¡Ulala, señor Francis! ¿Sí, cómo no? Los Parker Brothers lo compraron y se llenaron de guita haciendo un montón de versiones distintas. Con lo que no se llenaron de guita fue con los clones, juegos que se inspiraron en el Risk sin llevar su nombre. Hoy se pueden encontrar muchos ejemplos en el mundo de los videojuegos como el Lux o el Global Domination, pero también inspiraron muchos juegos de mesa como el Conquest, que se editó en España, y, sorpresa, el TEG en Argentina. Ahora sí, en defensa del TEG tenemos que decir que tiene sus diferencias. La colocación de ejércitos es distinta, así como también las cartas de países y los dados que se usan para atacar y defender. En el Risk se usa un dado menos, lo que lo hace un poquito más rápido. Pasemos al siguiente caso. Año 1937. Juan Clavins y Harold Ernest Lundog, dos inmigrantes que estaban rearmando sus vidas en Argentina, se unen para lanzar El Estanciero, un juego que está cumpliendo 85 años en 2022. La historia de cómo manejaron la empresa y se dedicaron a la industria de los juegos de mesa es muy genial. Les dejamos en el link de la descripción una nota donde hablan sobre esto en detalle. Y ya que están por ahí, le podrían dar like a este video, suscribirse o comentar el último texto que copiaste. Control B. Ahí, tuki tuki, tuki tuki. Bueno, sigamos porque quiero hablar de mi otro enemigo personal. ¿Es El Estanciero una copia del Monopoly? Veamos, volvamos más atrás en el tiempo. No, Nachi, te fuiste muy atrás. Año 1932. Y vuelven a aparecer los Parker Brothers. ¿Quién pudiera tener la plata que tenían los Parker Brothers, eh? Ese año lanzaron la primera edición del Monopoly. El origen del juego es un poco complejo. Primero se lo compraron a un chabón que se llamaba Charles Darrow. Charles había invitado a unos amigos a su casa, le mostraron un juego y le encantó. Entonces le escribió un par de reglas nuevas y terminó publicando unas versiones con el nombre del Monopoly. Pero en realidad lo que jugó esa noche fue otro juego. Charles Darrow, en una noche de juegos de mesa, como las que hacemos acá en mi casa, probó The Landlord's Game, creado por Elizabeth Magie en 1903. Es decir, que el juego pasó por varios autores y nombres antes de llegar al éxito que es hoy. Es literalmente uno de los juegos de mesa más vendidos de la historia, un récord Guinness posta. Pero acá estamos por otra cosa, vamos a cerrar este misterio. Sí, el Monopoly y el Estanciero se parecen muchísimo, pero ese problema ya está resolucionado. Ambas compañías tuvieron algunos acercamientos legales para discutir sobre el tema. ¿Cuál fue el acuerdo? Que son dos marcas distintas y que mientras el nombre y el diseño del juego sean diferentes, no se lo considera una copia. Así que está todo bien. Las dos partes se dieron las manos y hoy no existe conflicto alguno. Entonces, ¿el TEG y el Estanciero son los robos del siglo? La verdad es que no. Son inspiraciones y reversiones de juegos que ya existían, pero que hoy en día representan algo más grande. Son juegos que se sienten completamente argentinos y que forman parte de nuestra cultura popular. Y no es solamente en Argentina. Por ejemplo, el Monopoly tiene versiones en casi todos los países donde se habla español. En México se llama El Turista, en Guatemala se llama Bancópoli y en España se llama El Palé.
Como te dije, son inspiraciones, pero si tienes ganas de ponerte a diseñar un juego de mesa, quizá puedes agarrar alguno de estos ejemplos y seguirlo como ejercicio creativo. Lo único que tenés que hacer es agarrar un juego que te guste mucho y cambiarle un poco las reglas para convertirlo en algo nuevo. ¿Qué pasa si al Dixit le agregás roles ocultos o si las losetas del Carcassonne tienen otra forma? Te tiro la idea. Y la moraleja es que no importa ya si son un robo o no, porque te dijimos que no los tenés que jugar más y que tenés que probar otras cosas. Literalmente, te dimos 12 opciones distintas en 2 videos diferentes. Mi nombre es Jere, esto es Lanzar los Dados y te prometo que vamos a seguir buceando en las profundidades de los juegos de mesa un pasito a la vez. Nos vemos en el próximo turno. Lanzar los dados. Y yo estaba como, ¿hay una lupa? ¿Tenés una lupa? El Risk. Me niego a defender al TEG, ¿eh? Esto es periodismo de verdad.